Ahí estamos integrándonos. Para los que nos visitan, queremos contarles que nosotros formamos parte del instituto, nos reunimos normalmente segundo y cuarto viernes de cada mes y atravesamos desde hace más de 20 y pico de años hasta la pandemia. Y quiero creer que se ha armado un lazo solidario con los que están y Gracias. Agradecemos la presencia de otros colegas y lo único que queda es presentarlo al doctor Carlos Romano, con quien nos conocemos de hace un tiempo largo y que se ha especializado en temas internacionales. Recién estamos hablando en la espera de que es un tema bastante complejo y uno creo que tiene que reflexionar en algo, es decir, ¿qué le pasa a los seres humanos que todavía no encuentran otra forma de resolver alguna diferencia si no es a través de la violencia? Porque este hecho de la invasión de Rusia nos enfrenta a situaciones en las que un Estado decide algo y se produce esta cantidad tan grande de gente herida y muerta. No sé, es algo que nos tiene que hacer alguna vez repensar esta relación humana, porque no puede ser que nosotros sigamos apostando a la idea de la violencia. Es decir, no estamos tributando adecuadamente algún homenaje a todos los que han muerto en la Segunda Guerra Mundial y de donde surgió toda la estructura de derechos humanos. Evidentemente estamos lejos de ese ideal. Bueno, Carlos, te lo dejo a vos. Quería decir alguna cosita así, por eso me adelanté un poquito. Todo tuyo. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y más iniciar este periodo del observatorio con ustedes, que oficialmente lo organizan, y muchos amigos que estoy viendo detrás de pantalla. Tratar este tema, en el cual voy a tratar de ir rápido como para que nos quedemos reflexionando y viendo qué ingredientes podemos aportar. La mayoría de los que están aquí los conozco y cuánto en su trabajo sobre el derecho local, desde nuestro derecho local, desde nuestra praxis protocolar hacia lo internacional. Es que ocurre que como disfunciona el sistema, lo que es más que obvio, no era tan obvio cuando empecé la tesis doctoral. Justamente mi tesis doctoral es disfunción del sistema internacional de derechos humanos. Y costaba decirle esto a ONU o a OEA. Pero hubo cosas que anticipaban un poco este momento y esta falta de praxis y de formación que tenemos, no solamente en derecho internacional de los derechos humanos, sino también en derecho internacional humanitario, con lo importante que es esgrimir, como recién decía Juan Carlos, desde ese ideal de tener una lingua franca común a todos los pueblos, eh, y de pronto no poder protocolizarla correctamente en una funcionalidad. Me tocó, saben, ser embajador eventualmente en un periodo, y ahí empecé un poquito a conocer otras culturas y otras situaciones en la problemática de niñez, y constantemente ver cómo la niñez era afligida desde esta situación que no podemos resolver y que tiene que ver mucho con el derecho humano a la paz. Mi libro, que ya se termina en 2022, es justamente el derecho humano a la paz, que lo hemos trabajado muy poco en claustros académicos y sobre el que algo voy a referir. Pero ver estas cuestiones, y me vino a la mente incluso en el 2 de septiembre del 2015, el cuerpo de Alan Kurdi ahí en las playas del Mediterráneo, escapando con su familia de la guerra civil en Siria, creyendo su padre Abdallah que esos 4 kilómetros le iban a dar
una nueva vida, 4 kilómetros que iban desde de Bodrum, el puerto de Bodrum, que también alcancé a conocer, lo mismo que Alepo destruida, para llegar a Turquía y encontrarse con la muerte. Murió él y su mamá, y su hermana también, de 5 años. ¿Qué ocurrió en el efecto? Desde esa época hasta cuando lo volví a revisar hace 1 año y medio, ya 17.000 personas murieron refugiándose desde el Medio Oriente a Europa, buscando otra alternativa. Y estuve trabajando en el 2019 no sé cuántas en ese drama de la movilización de nuestros países centroamericanos hacia la frontera sur de Estados Unidos, escapando también a una inseguridad y buscando otra alternativa en este tipo de afectación, que por allí la vemos más visible cuando está declarado el conflicto bélico o en crisis como está ocurriendo ahora en Ucrania. Pero les recuerdo que el año pasado, el 15 de mayo del 2021, esto lo voy a leer de mi pantalla, en el problema palestino-israelí se decía por un medio, la escala militar se ha cobrado muchas vidas de civiles, mayormente niñas y niños. Y en ese momento también se visibilizaba la actitud del secretario general de Naciones Unidas en algo que ya venía implementando, que era una confesión de este desandar del organismo, y reiteraba que solamente una política sostenible conduce a una paz duradera y a evitar este tipo de circunstancias. Circunstancias como las que me tocó divisar y que sale también en medios en marzo de 2022. Más de 30 niños y adolescentes indígenas se suicidaron para no ser parte del reclutamiento forzado de lo que es tanto la FARC como las autodefensas gaitinistas en Colombia, es decir, niños más que nada, que evitando querer ser soldados se quitaban la vida. Y uno dice, qué salvaje todo, y sin embargo, ¿cuánto se ha trabajado desde el derecho en este marco? ¿Qué nos está pasando? Porque en cierta medida esto proviene de principios que ya arrancaron en la segunda mitad del siglo pasado. Siempre que hablo del derecho, ustedes saben mi posición filosófica, primero hablo de principios y después de normas. Todo esto tiene que ver con principios para conflicto bélico, que tienen que ver con ese saber de que es indisponible para el Estado la protección de las personas, y que es también fundamental adquirir una obligación de facilitar el hacer en la ayuda humanitaria, de no impedirlo, es un mandato de no impedimento, y que no se suspenden por lo común, están marcados en todas las normativas, derechos humanos esenciales, y no solamente los de primera generación, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Eso lo van a ver en el 4.2, después le van a acercar el Power, que yo a veces de a ratos leo, me voy, vengo. En el 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo van a encontrar en el artículo 12.2 del Convenio Europeo, lo van a encontrar en el artículo 27, después lo vamos a ver de nuestra Convención Americana, pero lo cierto es que todo esto converge en un núcleo colectivo de derechos humanos, un mayor completo, y que implica entonces el derecho de las personas a recibir ayuda humanitaria, y estoy hablando de personas en general, y que ningún gobierno puede impedir el ingreso de la ayuda humanitaria, ya que los derechos humanos no dependen de territorialidad.
es decir, nos congregan internacionalmente, y que los estados que firman esos convenios tienen obviamente la obligación de asegurar dentro de su derecho interno la vigencia de estos derechos fundamentales. Entonces tiene que ver con que también no se puede complicar, sino se debe facilitar la ayuda de los socorristas, y mucho trabajamos a veces en diálogo con Cruz Roja, todo lo que se vive allí en zona de guerra, en zona de conflicto, que yo suelo hablar conflicto y catástrofe porque los desastres de la naturaleza o los desastres sociales están llevando a un estado de crisis prácticamente muy parecido a la bélica. Y está dentro de nuestros principios también que no se puede apelar a embargos, bloqueos o sitios que hagan peligrar la vida de las personas o fundamentalmente de la población civil. Todo esto, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en los 4 convenios de Ginebra, firmados a la salida de la Segunda Guerra ya, y fundamentalmente en los 2 protocolos adicionales que se firman en el 77 a estos 4 convenios, y lo van a ver en los artículos 17 y 23. Artículos que refrescan la idea, ya más ingresando en la problemática de la niñez, de que no se puede ejecutar o dar sentencia de muerte sobre un niño menor de 18 años que estuviera en infracción. Estamos hablando de reglas militares, que debe otorgarse absoluta protección a todo tipo de violencia sexual. Eso es obligación de los estados. Y miren, está impedida la separación de los adultos miembros de la misma familia, de la misma manera que se debe facilitar la reunión de los niños no acompañados con sus familiares. Debe permitirse el acceso a la educación, a los alimentos, a la asistencia sanitaria, la evacuación de zonas de combate por razones de seguridad. Todo esto es principios rectores internacionales que también se pueden reducir en elementos que nuestra Corte Interamericana se ha trabajado mucho en referencia a conflictos no internacionales. Es decir, cuando hablamos de conflictos bélicos, salimos y como fuimos desarrollando como humanidad derecho detrás de eso, de lo simplemente, se habla de conflicto entre partes, justamente por eso, porque pueden ser también conflictos nacionales, y allí rigen los mismos principios. El respeto, el principio de protección, de distinción, el principio de proporción, de precaución, de unidad familiar. Todo esto lo vamos a ver ahora a través de la jurisprudencia, justamente el iuris de los prudentes, desarrollado en el concierto americano, porque es lo que nos queda desentrañar primero, y ahí tienen casos como Las Palmeras versus Colombia, Bámaca Velázquez versus Guatemala, la masacre de Mapiripán versus Colombia, James y Bocico, las niñas James y Bocico versus República Dominicana. Bueno, infinidad de casos que fueron haciendo detrás de los principios una profunda jurisprudencia de nuestra Corte Interamericana. Y así merodean algunas cuestiones que incluso se vieron y se desarrollaron, me acuerdo por la prensa, cuando fue el conflicto del año pasado, palestino-israelí, y que no veo que emerjan ahora, y me está preocupando eso, y mucho en la guerra que está ocurriendo en Europa. Es decir, cuando hablamos de principio de respeto y de protección, hablamos de obligaciones de carácter pasivo, como no matar, no violar la integridad física de alguien, y también hablamos de una protección de vida, que es un principio activo que deben tener los estados, e impedir que se perpetren violaciones. Cuando hablamos del principio de distinción, lo que decimos es que las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes, lo mismo que hacer una distinción en objetivos de carácter militar de los civiles, cosa que no la estamos viendo. Cuando hablamos del principio de proporcionalidad,
queda prohibido totalmente lanzar un ataque cuando se prevea que cause incidentalmente muertos o efectos colaterales sobre la población civil. Esto tiene que ver con la proporcionalidad en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista en combate. Cuando hablamos del principio de precaución, algo que utilizo mucho cuando desarrollo derecho ambiental, hablamos de tomar las precauciones factibles para evitar o reducir, en todo caso a un mínimo, el número de muertos y heridos de la población civil, como también los daños y bienes materiales de las poblaciones. Cuando hablamos del principio de reunión familiar, hablamos que ese principio se ve afectado cuando hay niños huérfanos, cuando en situación de conflicto armado esos huérfanos son desplazados o han sido violentadas su integridad física y psicológica, o cuando me tocó investigar el tema de los migrantes hacia frontera sur, familias no solamente separadas, sino niños violentados, violados, vulnerados en todos sus derechos. ¿Hay normativas bélicas que puedan aplicarse en uno u otro momento? Sí. Ya les digo, en agosto del 49 la humanidad dio 4 convenios en Ginebra. En el 77 reforzó con los adicionales, todo muy con la mirada y la experiencia de la Cruz Roja Internacional, hoy día Federación de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja, y ahí referirme a que en esos protocolos van a encontrar todas estas cuestiones que les estoy diciendo, la obligación humanitaria de mantener la unidad familiar. Hago mucho hincapié en eso porque es lo primero que es afectado, incluso hasta estratégicamente. Y lo último que nos damos cuenta, sin embargo, los pueblos se reconstruyen, y no estoy hablando, ustedes saben cuando me refiero a familia, hablo de perspectiva familiar, la forma de desenvolvimiento. Elementos que en nuestro sistema regional, en la Convención Americana, van a encontrar a partir del artículo 27 con claridad. En el artículo 27 se dice que en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia, el Estado parte está habilitado a suspender la aplicación de la Convención. Es grave, es decir, puede suspenderla, informando a OEA, pero hay algo que no puede suspender nunca, y es la parte 2 del artículo 27. No está autorizada la suspensión miren qué derechos, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Vieron que yo soy hincha de eso y que digo que nosotros con el fenómeno de el discernimiento de la capacidad o la forma en cómo lo tenemos codificado, estamos yendo en contra a veces en materia de niñez de su derecho a la personalidad jurídica, artículo 3 de la Convención Americana, y que en definitiva no se puede suspender ni siquiera en crisis bélica. Por supuesto que tampoco queda suspendido el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, demás derechos como el del 17, el derecho a la protección familiar, y por supuesto, el que nos interesa, el artículo 19, el derecho del niño. Resalto que niñas, niños y adolescentes, siempre resalto lo mismo, son personas con derechos humanos. Pareciera que a veces cuando hablamos de derechos humanos quedan un poquito afuera de la problemática. Y derechos humanos de núcleo duro, es más, recuerdo la observación general número 5 del Comité Ejecutivo de los Derechos del Niño, con claridad dice que dentro de ese proyecto la convención genera el cumplimiento de claras obligaciones jurídicas. Dice, la puesta en práctica de los derechos humanos de los niños no ha de considerarse como un proceso caritativo que consiste en hacer favores a los niños. Este es un párrafo muy lindo del considerando 11,
de la observación general, que yo digo realmente, es decir, o actuamos protocolarmente como si le hiciéramos un favor, o de pronto también aplicamos más que nada el derecho interno como que fuera la base de todo, y esta es una proveniencia internacional. Es más, el propio comité en la observación número 1 habla de la necesidad de impartir la educación para la paz, la tolerancia y el respeto al medio ambiente de una forma integrada y holística. Esto lo leí el año pasado, recuerdan cuando me refería a los DESCA, cuando hablaba de los derechos de cuarta generación, derecho al medio ambiente, a la protección del medio ambiente y el derecho a la paz, que son especialmente citados por la Convención de los Derechos del Niño, espectacularmente previstos en esta observación. Resalto, sin embargo, que hay una situación de crisis que incluso se amplifica en la protección por parte de la Convención. Esto lo van a encontrar en el artículo 19, con respecto a las separaciones de los niños, de separaciones familiares. La asistencia humanitaria a niños refugiados, artículo 22, no necesito decirlo, esto está en 1989, ¿sí? El tratamiento de enfermedades, salud, alimento, educación, que no cesan en tiempos de guerra, lo dicen los artículos 24, 27, 28 y 29, de los que hablé el año pasado, y fundamentalmente el artículo 38 y 39 de la Convención, referido al derecho internacional humanitario. Miren, ya en el año 89, con respecto a la niñez, se hablaba de derecho internacional humanitario con una absoluta potencialidad. En el 2006, con la Convención de las Personas con Discapacidad, se habla en el artículo 11 sobre derecho internacional humanitario. Y realmente no es algo trabajado en nuestras academias, ni bien desarrollado incluso políticamente, con todo el encuentro que tiene esto con la política. Habemos, como se dice, es decir, normativa incluso, no solamente en la Convención, en los 3 protocolos que marcan los protocolos facultativos del Comité de la Convención, establecidos por el Comité con respecto a prostitución infantil, pornografía, la de conflictos armados, que es en el año 2000, y el procedimiento de las comunicaciones, 28 de mayo del 2012. Con todas estas circunstancias y demás, yo no he visto que el Comité Ejecutivo de los Derechos del Niño haya oficiosamente tratado alguna comunicación, ni tampoco he visto que como comité de trabajo generara una alerta temprana, que es algo que la última vez que lo vi fue en el comité sobre referido a la discriminación, con respecto a la muerte de un afrodescendiente en Estados Unidos. Inmediatamente largó una alerta temprana sobre el cuidado, una alerta temprana sobre el tema niñez, cuánta faltaría en pleno conflicto. Una alerta temprana, a ver, ¿cómo introducirlo? Me parece que debemos hacerlo ahora. Necesitamos un derecho que se acentúe más en lo preventivo y en las víctimas, no que vaya detrás de la reacción y analice exclusivamente la figura del victimario, más que nada en el campo penal. Necesitamos intervenir urgentemente, hay mucho desplazamiento forzado de personas, mucha migración forzada, están aumentando los desastres naturales por lógica del trato que le damos a la naturaleza, y también están aumentando y van a aumentar los conflictos bélicos, tanto nacionales como internacionales. En todo momento allí, nosotros cuando esto lo investigamos, siempre hablamos de prevención y también de escucha.
Y es allí donde viene después este convite que les hago. Nosotros trabajamos mucho la escucha desde abogado del niño, desde el artículo 12 y demás. Esto es algo que no solamente tiene que ver cuando te encontrás con un juez en juicio o cuando lo pide alguien. Es un derecho del niño fundado en todo tipo de situación, al punto que la escucha fue resaltada ya en el año 2011 en situación de niños refugiados por la ACNUR, y dice: todas las acciones tomadas con respecto a las niñas y niños deberán estar regidas por el principio del interés superior. Una de las garantías claves de este proceso consiste en asegurarse que el niño pueda expresar sus propias opiniones durante el mismo. Quiere decir que mientras desarrollo derecho internacional humanitario, hago crecer la construcción de la convención, tanto en estos dos artículos que se vinculan, el 3 y el 12, superior interés logrado a través de la escucha, porque como siempre me habrán escuchado decir, yo creo que no conocemos el derecho de ningún niño hasta que no lo escuchamos. Todo lo otro es convicción científica y nada más. Y ahí resalto también el documento de derechos humanos de migrantes, refugiados y apátridas, esto es de diciembre del 2015. ¿Por qué? Porque me tocó muy de cerca. Yo estuve en misión en el 2019, en Frontera Sur, y habla del cuidado y modo provisional excepcional que debe tener la aplicación de derechos humanos por todos los estados. En este caso fue un tirón de orejas para Estados Unidos, y también para la misma Comisión Interamericana, que no estaba observando la vulneración de derechos que había en ese marco. Esto lo van a encontrar reflejado en el comunicado 228-19 que debe tomar la Comisión Interamericana, por una reprimenda mediante resolución 1106 del Consejo Permanente de OEA. Esto es, pareciera que hay derechos olvidados o derechos preferidos de acuerdo a las comisiones de trabajo, y es otro de los problemas que, si quieren, después tocamos, que yo creo que desmenuza la idea de por qué disfunciona el sistema. Todo esto tiene que ver con que los que se nos ocurrió investigar, trabajar, a mí me tocó trabajarlo a nivel local como juez, a nivel internacional, eventualmente como embajador, y siempre veíamos eso. La necesidad de un sistema de alerta temprana que se dicte en el conflicto, sea por hechos de la naturaleza o del hombre o por un conflicto bélico, que lo pueda prevenir. Estándares o protocolos estandarizados que de pronto puedan recoger datos, así como hacemos los jueces antes de declarar una medida autosatisfactiva, un diagnóstico de la realidad, ¿no? El que me forman desde los medios o desde ustedes saben que en derechos humanos no entra ni ideología ni las creencias religiosas, es decir, datos de la realidad que me generen de que posible y ciertamente algo va a ser desastroso en la vida de las personas. Y de eso todos los que estamos aquí, muchos sabemos manejar. No requiero mucho elemento para darme cuenta de. Sin embargo, verdaderamente en conflictos armados solemos actuar sobre genocidios no sobre esquemas anticipativos. Al punto que en uno de mis libros hablo mucho del documento Prevención de la Guerra y los Desastres, esto es de la memoria anual de ONU en 1999, recuerdan Kofi Annan, y así se lee que es sin duda más económico prevenir una crisis que reaccionar frente a ella. El secretario general, Kofi Annan, sugiere la transición de una cultura de reacción hacia una cultura de prevención y declara el solemne deber de reducir las amenazas de la humanidad. Lo que necesitamos, dice, es la visión y la voluntad política necesarias para hacerlo. 1999.
Es más, ya se hablaba en ese entonces, me acuerdo, de diplomacia preventiva, de diplomacia ciudadana, porque paralelamente en el 93, si se recuerdan, estuvo ese proceso de paz en Medio Oriente, y en realidad quien lleva a el manejo de estas situaciones en el acuerdo de Oslo es una institución no gubernamental noruega. Para no ir muy de lejos, en el 2005 hay una gran conferencia mundial en el marco de la acción de Yogo, 2005-2015, y extraigo también un párrafo. Dice: los países que elaboren marcos normativos, legislativos e institucionales para la reducción del riesgo de desastres y que puedan desarrollar indicadores específicos y mensurables para observar el progreso, tendrán más capacidad para controlar los riesgos y concitar el consenso de todos los sectores de la sociedad para participar en las medidas de reducción del riesgo y ponerlas en práctica. En dos palabras, el sistema internacional ya le estaba diciendo a los Estados miembros que el Estado por sí solo no alcanza, no va a alcanzar, que necesitamos movilizar a la comunidad y que para eso hay que hacerlo de un modo serio, previendo los desastres, no actuando detrás de ellos. Esa comunidad internacional llega incluso a tener el pedido por parte de esa cumbre hacia el Consejo de Seguridad, pidiendo una mayor inclusión del secretario general para que pusiera en marcha un mecanismo de supervisión y presentación de informes en relación con los niños. Año 2005. Yo no he visto los informes. Pero sí recordaba las conclusiones en la consolidación y el mantenimiento de la paz, en la decisión de crear una comisión para consolidar la paz, una fuerza de policía permanente para las operaciones de mantenimiento de la paz de las naciones. Charlemos, si quieren, de eso. La policía del sistema mundial, algo que le costó mucho a un colega brasileño, en su momento alto comisionado, y el acuerdo de reforzar la capacidad de mediación y buenos oficios del secretario general, hacia eso vamos. Una necesidad de fortalecer medidas provisionales, políticas públicas, que hoy día en realidad son divergentes con la mayoría de los derechos humanos esenciales. No estoy contento cómo están manejando los gobiernos la cuestión en la actualidad, y lo quiero hacer como un genérico, yo no sé si se nota, pero lo quiero hacer claro. ¿Por qué? Porque en realidad en 1997 ocurrió un grave freno, que esto es parte de otra conversación, porque en realidad todo esto no estaría ocurriendo si tuviéramos una convención sobre el derecho humano a la paz, y porque todo esto no estaría ocurriendo si hubiésemos podido edificar, con lo que ya conocíamos, una cultura por la paz. Esto es el arranque mismo del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Lo van a encontrar en el preámbulo de las Cartas de las Naciones Unidas. Habla de mantener la paz, la tolerancia, mediante los usos de los medios previstos por el sistema internacional. Y me enoja realmente, y saben mis características en ese punto, porque he desarrollado un trabajo que habla de violencia por actos de gobernabilidad. Es decir, ya que es indisponible para los estados la protección de las personas en crisis, que no puede haber impedimento de la ayuda humanitaria, ya que solamente tenemos con claridad dentro de las obligaciones del Estado la de no cometer genocidios, y tenemos un juzgado de juzgamiento sobre la problemática, que es la Corte Penal Internacional,
con reglas muy precisas a través de la Convención sobre el Genocidio. ¿Por qué? Y ya que hablamos de feminicidio con claridad y de femicidio, que tanto me enorgullece, porque lo hemos trabajado mucho en el país, ustedes saben que como juez me tocó fundar la red de violencia del oeste, de no violencia del oeste. Ya que manejamos esas cosas, ¿por qué no empezar a ver la violencia que existe detrás de determinados actos de gobernabilidad? Y no me interesa la sanción, no me interesa el paredón, perdonen que lo diga así, lo que me interesa es visibilizar que de una vez por todas habría que legislar y procesar más allá del delito de genocidio. Y no digo juzgar la ideología, la oportunidad o conveniencia de la gobernabilidad o de un acto de gobernabilidad o de un acto de la oposición, sino analizar en qué punto ese acto de gobierno está afectando el derecho humano a la paz. Y en esto sí caemos totalmente en que yo necesito tener probado el genocidio sobre Ucrania, me consta, y tengo absolutamente convencimiento que más allá del acercamiento ideológico que pueda llevar a cabo con el actual gobierno de Rusia, lo que no se discute es que está incursionando en un acto violento totalmente contrarrestado por las propias convenciones que ha firmado y por el nacimiento de la Carta de Naciones Unidas que da lugar al sistema. ¿Cuándo se cortó todo eso? Y tiene mucho que ver, es decir, cuando cayó la instancia del Consejo de Seguridad, estoy hablando a principios de año, de milenio. Cuando se dejó de hablar del derecho humano a la paz fue en el año 97. Fue lo último, reunión de UNESCO, declaración de Oslo, todo lo demás fueron después actuaciones de expertos, universidades que nos convocaban para describir de qué se trata el derecho humano a la paz. Porque todos se creen que es no hacer la guerra y es mucho más que eso. Es eliminar la violencia cultural, familiar, de género, en las escuelas, en el trabajo, es el cumplimiento efectivo y la difusión de los derechos humanos. Es decir, no es solamente la paz negativa, la dimensión positiva de la paz es todo un desarrollo, estaría horas con eso, si quieren lo hablamos en otra jornada. Lo cierto, decir, y ya terminando, para quedar en la reflexión, a lo que ustedes quieran preguntar, en Derechos Humanos de los Pueblos, escribí esto que se los quiero leer. El derecho internacional humanitario requiere de protocolos de intervención urgentes al resguardo de medidas provisionales, lo que llamamos SAT, otorgadas por una jurisdicción clara y con imperium al momento de actuar ante diferentes crisis humanitarias. Esto es, no tenemos una jurisdicción con imperium que pueda imponerse detrás de darle garantías al sistema. ¿Qué estoy diciendo en este libro? Estamos frente a la necesidad de reorganizar nuestra mancomunidad. Hemos perdido la conciencia de colectividad y de complementariedad social. Ya no tenemos tribu. No hacemos familia. No existe un sistema internacional de protección de derechos humanos eficaz. Solo somos individuos de una gran individualidad que no tiene fronteras, apátridas en tierras de otros, sembrados de nada. Bueno, me quedo a la charla con ustedes y gracias. Juan Carlos, María del Huerto, me quedo a la Diana,
Ahora sí, María, no nos dejabas activar nuestros audios. María, dejanos a todos abiertos, así podemos entrar. ¿Ahora sí? Por favor. Ahora sí, no podemos activar. Bueno, Carlos, excelente tu exposición, pero además nos hace pensar mucho sobre el tema de vigencia de los derechos, qué significa la vigencia de los derechos, y como vos decís, volver a los principios, volver a las fuentes, porque la realidad cambia tanto todos los días que tenemos que tener la claridad como para volver a la fuente de los principios, ¿no? Y esto que vos marcás tan fuerte de la importancia de anticiparnos a lo que va a suceder, no ir corriendo detrás de los acontecimientos, sino crear instituciones, organizaciones, mecanismos para que algo pueda tener un espacio antes de que las cosas sucedan, ¿no? Así que bueno, mucho para pensar. Creo que Gabriela levantó la mano, Gabriela. Desconectate, Gabriela. María, desconectanos a todos. Deja que todos se activen, porque si no, después te va a ser un problema. Ahí está. Ahí bueno, está. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Un honor, doctor, un gusto escucharlo y bueno, y preocupados, ¿no? Como todos, como lo está usted por esto que está pasando en el mundo y sobre todo ahora en Ucrania. Usted habló de un protocolo de intervención urgente y mencionó algo que ocurrió, ¿no? Hace muchos años en Noruega, fue una ONG que se organizó. Entonces, la pregunta es si estamos todos tan, o sea, de lo poco que sé, por supuesto no soy una experta en el tema, pero ¿qué es lo que se puede hacer? Porque hay mucha gente de buena voluntad y todos esos chicos que murieron, o sea, no se cumplen las convenciones, no se cumple absolutamente nada. ¿Qué es lo que desde nuestro lugar podemos hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque pienso que somos todos hombres y mujeres de derecho y algo se puede hacer. Estamos presenciando un tema horrible, terrible, y estamos como alejados tan lejos y capaz que no estamos tan lejos. ¿Hay alguna forma que nos pueda alguien, digamos, con sus capacidades y conocimiento orientar? Si es posible, ¿no, doctor? También el doctor nos mostró que no está tan lejos, que lo tenemos acá en América Latina. No es algo lejos tampoco para nosotros. Nosotros fuimos hacedores de cosas muy creativas. El continente latinoamericano, yo siempre hablo del etnocentrismo europeo, asiático, cultura árabe, pero el continente latinoamericano, en un esquema basado en la creatividad y en la solidaridad, tiene desde uno de los primeros sistemas previsionales en Tahuantinsuyo, en el Imperio Inca, hasta la salida de una crisis como la que hicimos en el 2001, donde tuvimos trueque, moneda del trueque y bancos para la moneda del trueque. Es decir, esa creatividad tendría que ser funcional a cuestiones prácticas, no al debate académico. Me tiene un poco cansado el debate académico ideológico que no incorpora debatir lo que tenemos que debatir. ¿Cuál es la forma más práctica de dar solución a algo? Y en este caso, ¿de qué manera y más práctica protegemos a las personas en una situación de catástrofe? ¿Por qué digo catástrofe? Porque lo que me tocó ver a mí fue no solamente una Alepo destruida no solamente lo que pasa con la gente desplazada, también me tocó ver lo que pasa en el barrio de cada uno de nosotros. Fui 26 años juez. Esa mirada, que es conductual al operativo, la verdad que no acepta que las cosas queden en el simple debate. Y sostenemos toda una maquinaria de debate por el debate mismo, dentro del campo académico, político, incluso judicial, y no estamos viendo cuáles son las reglas prácticas para generar. Las reglas prácticas es otro elemento, doctora Nignini, que yo refiero
porque las vi. Uno cuando está en una situación de catástrofe, crisis o conflicto, está muy apurado, está muy necesitado, no tiene mucho espacio para pensar ni la tranquilidad de espíritu. Lo que no entiendo es por qué en tiempos de paz no aprovechamos para formalizar estándares. Con la inoperancia que tiene el sistema internacional, la inconsistencia de la Asamblea General, la especulación política del Consejo de Seguridad, yo creo que tenemos mucho para favorecer desde el pensamiento local. Yo estoy hablando de que el mundo deja la globalización de lado y va a una globalización en donde justamente ahí nuestros esquemas, nuestras experiencias nos van a ir nutriendo. Recién me acordaba la Red del Oeste. Yo nunca hubiese instado a la Red del Oeste con todo el lío que tuve con la Corte por meter tanta gente en un tribunal, si los trabajadores sociales no me hubiesen explicado en qué consistía la red y cómo había que hacerla, si no hubiese aprovechado esa experiencia, y más tenía Morón La Matanza. Es decir, todo esto yo creo que no está siendo bien asumido por la gobernabilidad. Creo que es absolutamente reprochable, y yo creo que en algún momento habría que establecer responsables directos de las situaciones de crisis, tanto naturales como bélicas que están destrozando a nuestros chicos. En tu exposición me gustó también, te felicito, Carlos, Gracias, Juan. el tema de la prevención. Todos observamos que cuando se va a hacer una obra pública, hay protocolos ya dispuestos de qué impacto ambiental va a tener la obra pública. Es decir, están trabajando en la prevención de lo que puede resultar. Entonces, evidentemente, tenemos que ponernos a trabajar en esto. Es decir, buscar el impacto que pueden causar determinados hechos en una sociedad como la nuestra. Es decir, ¿qué pasa si hay una gran inundación en una provincia? ¿Qué pasa con los incendios que tuvimos ahora en Corrientes? Es decir, no estamos preparados para pensar en las consecuencias de estos hechos. Y no nos preparamos, es decir, como no lo pensamos, no tenemos herramientas para pensarlo. De lo humano, dejemos lo material que es, necesitaban autobombas que fueron de todo el país, para todos lados, para resolver. Pero desde el punto de vista humano, ¿cuánta gente tuvo problemas definitivos a raíz de este gran incendio, por ejemplo? Y las inundaciones, ni hablar. Quizás, no sé si qué te parece a vos, si tendríamos que ponernos a pensar de incitar a que se hagan trabajos en el concepto de prevención. Es decir, si se produce un hecho, esto puede tener estas consecuencias, y entonces preparémonos para estas consecuencias. Me parece que es un trabajo que tenemos que lograr hacer desde lo social. Si ya desde las grandes obras el impacto ambiental se estudia y se trabaja, y hay muchas obras que se dejaron de lado por el impacto ambiental negativo, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en esto? No sé qué te parece a vos. Me parece que es la idea exacta y lo necesario. En realidad, en SAT se trabaja justamente sobre eso, se hace un estudio de campo, se genera un diagnóstico sobre la base de realidad. La verdad que no discutimos mucho, es decir, claro, no se está queriendo vender políticamente nada, lo que se está buscando es el resultado de prevenir simplemente algo. Desde que la humanidad fue humanidad, yo creo que siempre se estimó eso, aprovechar las crisis para mejorar el sistema de prevención, no de solamente sanción o reacción. Creo totalmente, nos hemos constituido en una cultura de la reacción, y eso en varias alternativas es lo que nos está llevando al desastre. Bien.
Ahí estaba viendo a Sara Canepa, a Baragranja, varios que estuvieron el año pasado trabajando justamente temas, suponente, abogado al niño. Te digo para ampliar. En la provincia se intenta desarrollar una legislación que modifique la no heteronómica y bien ponderada Ley 14.568, detrás del recurso del invento jurídico del debate. No hay un análisis, un diagnóstico de realidad de ver cuál es el problema y qué pasó. De pronto se puede destruir un operador social. Nosotros internacionalmente evaluamos mucho el operador comunitario, es decir, en realidad derecho internacional humanitario, y cuando lo trabajás, te das cuenta de la importancia de la Cruz Roja, de lo importante que es tener operadores no gubernamentales en la actuación social. Eso merece todo un diagnóstico, es cambiar la forma de hacer gobernabilidad, no de hacer política. Bueno. La doctora Canepa quería hacer una consulta. Hola Carlos, hola a todas, todos. Hola. Me aparecen varias reflexiones. Primero, que la violencia la tenemos instalada en nosotros mismos acá. En todo caso, el tema de una guerra explicita algo que muchas veces son pequeñas batallas que se dan, o ataques en distintas comunidades. Carlos, vos sabés de esto, comunidades que están discriminadas, o lo que pasa con los chicos en los barrios. Digo, hago esta reflexión en cuanto a lo que está más lejos y lo que está más cerca. Me aparece algo que quisiera pedirte que hagas unas reflexiones que tiene que ver con el concepto de la dignidad, porque me parece que es un concepto que en el caso de la Corte Interamericana lo maneja en distintos fallos, pero que para nosotros está desdibujado en términos de su relevancia, ¿no? Y por eso te pido que puedas dar tu mirada sobre este concepto. Y luego, referido a este tema sí. De las violencias, lo relaciono con la figura del abogado del niño, del llamado abogado del niño. Abogadas y abogados patrocinan niñas, niños y adolescentes, o que patrocinamos niños, niños y adolescentes, en cuanto a que es tal el ánimo de violencia que tenemos, que quienes auspiciamos la figura, quienes auspiciamos que los chicos a cualquier edad tengan participación, en los términos, creo yo, de esta construcción real de la paz, o de la tolerancia, de la escucha, ¿ya? Nos tenemos que estar discutiendo entre los mismos adultos. Tenemos que estar discutiendo si la edad, si antes eran los 14, ahora los 13, la autonomía progresiva, unas cosas pero absurdas, pero que se dan en el debate, ¿no? Bueno, relaciono estas tres cosas que me aparecieron en esto. Y una cuestión más es que vos planteás la importancia del derecho humanitario, que es real, pero también reflexiono que Naciones Unidas en el 2018 se dio cuenta que quienes iban en tarea humanitaria a los distintos campos de refugiados abusaban y violaban personas. Entonces digo, está todo medio trastocado en este universo. Lo último que estás hablando, hay mucha investigación después del terremoto de Haití. El terremoto de Haití, por ejemplo, fue una catástrofe humanitaria y hubo mucho juzgamiento detrás de situaciones que trabajaron violencia, violación, vulneración, afectación a la integridad psíquica, sexual y demás.
había toda una construcción no preparada en cuanto al operador, incluso a la forma en que Cascos Azules debía preparar a la propia policía haitiana. Ese es un tema, suponete, lo toco al final porque es fundamental charlarlo, si no, no puedes hablar de por dónde pasa lo operativo, te crees que es una cuestión de que lo pones en el Código Civil de algún lugar y de pronto determinás una edad y a partir de allí ya los chicos tienen una capacidad para algo o no pueden sufrir algo. Es decir, eso de querer arreglar las cosas por decreto no tiene nada que ver con lo que nos lleva a entender qué es la dignidad de la persona humana. Pero en el caso, Niñez, que sé tanto, siempre te preocupa, por eso resalté el artículo 3 de la Convención. Lo primero que te habla es que no se suspende nunca la personalidad jurídica de una niña o niño, y ahí el caso de las niñas James y Bosico en su República Dominicana es muy bueno, lo mismo que la tribu Samex versus Paraguay, Socorro Pequeto también versus Paraguay, es muy difícil pronunciarlo, y tenemos una resolución de la Corte Interamericana con respecto a nuestra población wichí en el noroeste, de 2019 también, 18-19, muy interesante para ver sobre personalidad jurídica, que se desarrolla justamente con el tema de dignidad, Sara, por eso te lo toco a lo último. Porque parte de mi dignidad es el reconocimiento de los otros, fundamentalmente del Estado, hacia mí como persona. Y el entonces presidente de la Corte, Cansado Trindrade, justamente dice que creo que es un caso contra Perú, sostiene que dejó de ser una premisa de ética o de religiones o ideologías, es un concepto base de los derechos humanos en nuestro continente, más que nada, por el desarrollo que viene haciendo la Corte, y está totalmente vinculada al acceso a la justicia. Totalmente vinculada. La relación hay mucho, al punto de que dignidad, acceso a la justicia, personalidad jurídica, tienen mucho que ver con que nosotros dimos lugar nosotros tenemos la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre en abril del 48, y lo que se habla ahí de acceso a la justicia y dignidad pasa, pero directo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de septiembre o noviembre de 1948. Esto, entender que tengo frente a mí y que soy un dignus. Los romanos hablaban de dignus referido a personajes, a la excelencia del personaje, hasta que llegamos a esta convicción de que todos somos dignus, todos tenemos trascendencia más allá de nuestra condición, de nuestra situación, de nuestro sexo o demás. Ese concepto para mí es fundamental. Pero ¿dónde lo he visto reconocido? Y la verdad que tristemente lo he visto reconocido cuando me tuve que enfrentar con una situación, qué sé yo, de un pibe en la Ferrer, lo mismo que en conflicto bélico, o ¿por qué lo vemos en la crisis y no podemos culturizarlo? Y combinado con esto, el derecho humano a la paz, que es la paz positiva, justamente tiene dicho que era lo que trabajaron los que estaban generando una convención detrás de esto, en el sentido que no puede haber paz positiva si no logro terminar con todo tipo de discriminación y desigualdad económica de los pueblos en razón de alguna injusticia, con lo cual también caece en el sistema económico, con lo cual también caece en toda la problemática política mundial. Y cuando se empieza a hablar de esto, 1997, y de los derechos económicos, sociales y culturales, tercera generación, o casualidad,
A partir del 2001, concretamente FUIRAC, se desconoce la necesidad de tener autorización por el Consejo de Seguridad para el jus ad bellum, como decimos, para el derecho a entrar a guerra, un grave quiebre de la Carta de Naciones Unidas, y empezamos otra vez a hablar de derechos individuales de primera y segunda generación. Es decir, es como que los derechos colectivos o solidarios, como nos cuenta Karel Basak, han tenido muy poco desarrollo desde los 90 para aquí. Y hacemos una rediscusión de derechos individuales cuando está y mucho escrito sobre ello. Esto es un ataque a la dignidad personal. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el título de mi libro, Derechos Humanos de los Pueblos. Lo estoy absolutamente robando de la Convención Africana de los Derechos Humanos de las Personas y de los Pueblos. Esto de empezar a darnos como un colectivo es fundamental. ¿Por qué? Porque no es solamente mi dignidad, es la dignidad del otro. Y cuando yo entiendo que el otro tiene una dignidad, yo creo que debo controlarme hasta el momento de sacar mi agresividad, mi furor, mi sentido del contrario. Ahí hay mucho de Manuel Levinas. Yo soy un fanático de él, y actualmente de John Finnis, el australiano. Ahí vi que Isabel Ruiz está hablando de Ruanda, en el Congo, en el año 94. Sí, sí. África tiene mucha afectación. Ustedes habrán visto también el movimiento de guerrillas Bucanar, cuando secuestró a 250 niñas. Mayormente resultaron no solamente separadas de sus familias, sino también violadas, algunas son madres, y no hubo intervención alguna del sistema internacional. La discusión que se viene en todo esto no me lo preguntaron, me voy a decir. ¿Viste cuando no te preguntan algo lo querés decir? Vamos a sacarnos las caretas. Es decir, el lío se armó en realidad sobre, primero, podemos tener un órgano judicial, supongamos, la Corte de La Haya cuestionó el ingreso de las fuerzas rusas a Ucrania y ordena inmediatamente el repliegue. Eso lo vieron, creo que ocurrió en marzo mismo, ya estaba, voy a decir una, pero creo que ustedes saben que hubo un planteamiento ante la Corte Internacional de La Haya, y ordena el repliegue, pero ¿quién cumple eso? El otro. ¿Por qué el sistema de veto dentro del Consejo de Seguridad? ¿Y por qué tienen que integrar el Consejo de Seguridad 5 naciones como oficiales y constantes de la historia de hoy? Varias preguntas que tienen que ver también con cómo organizo esto. Ustedes se acuerdan hoy, cuando ingresamos, Flavia me estaba hablando de Macedonia, y que lo acepto, Flavia, vamos a trabajarlo juntos. Es todo un tema allí, porque ustedes recuerdan la zona, Kosovo, toda la problemática que hubo y todo lo que hay detrás de esto. En lo cual también recuerdo que no solamente niñez afectada, personas mayores que prácticamente desean morir porque incluso ven el éxodo de los suyos, sino mayormente mujeres que entran dentro del sistema de la trata internacional. Lo primero que se acercó a Ucrania fue el negocio de la trata con sus promotores. ¿Y cómo no tenemos respuesta
¿Cómo no tenemos respuesta ni en el narcotráfico? Me lo preguntaría esto en toda la problemática de frontera sur de Estados Unidos, lo pregunté a cada rato. Ustedes saben que allá se capta migrantes para el narcotráfico, se los esclaviza en trabajo de fincas, y si pasan, pasan llevando cosas en el abdomen. Es decir, pero la esclavitud de la mujer desde el punto de vista sexual, en esa zona tiene un margen, estoy hablando Europa del Este, de problemático desarrollo que tiene después ramificaciones a nivel mundial. Hablar de esto a veces cuando lo estamos largando nos cuesta mucha inseguridad. Me lo plantearon incluso en Ciudad Juárez. Pero la pregunta es, cuando van representantes nuestros de las naciones a las comisiones de trabajo, bajo cargos de Cancillería, bajo alternativas de declaración, ¿qué van a hacer? Es decir, si no convocan a operadores específicos con conocimiento y experiencia. En fin. ¿Otra pregunta? Yo creo que una de las cuestiones que también estamos hoy pensando es que más allá de toda la investigación teórica, hoy queremos pensar las prácticas, cómo llevar adelante acciones en prácticas que hagan la diferencia para los chicos. Me parece que hoy estamos en un nudo con eso, ¿no? Y a veces es logística, no solamente recursos económicos, cómo formamos recursos humanos, cómo hay cohesión en los recursos humanos, cómo hay una misión compartida, cómo hay valores compartidos. Digamos, hoy estamos viendo que a veces nos enredamos en estas cuestiones teóricas, pero la cuestión es las prácticas. Hoy son las prácticas, y los contextos cambian tan velozmente que a veces necesitamos como incluso probar nuevas prácticas, poner a prueba nuevas formas de abordaje. Y a veces, bueno, para eso nos tenemos que permitir a veces pensar fuera del estándar, digamos, movernos en nuestra zona de confort y un poco más allá de nuestra zona de confort. Y a veces correr riesgos también, ¿por qué no? Pero me parece que hoy se está dando un cambio, y eso nosotros lo vemos también en nuestros cursos de abogado del niño, donde volvemos a poner el acento en las prácticas, ¿no? Y cómo las prácticas sustentadas en valores, sustentadas en principios, y trabajo en equipo y la interdisciplina. Nos hemos perdido mucho también en muchas cuestiones de teoría jurídica, y hemos perdido, siempre lo discutimos esto con el doctor Fugareta, ¿no? La importancia que hoy tiene la interdisciplina también para darle carnadura, para darle contenido a prácticas que sean sustentables y que sean que realmente vayan a los puntos nodales de las necesidades, ¿no? Y estar in situ, es decir, reitero, si no escuchás, no conoces el derecho del que sufre. Y si no estás en el lugar, no tenés un análisis prefijado. Cuando yo hoy me refería a Vieira de Melo. Vieira de Melo, me ocurrió algo que se los cuento rápido. Yo era embajador y emisario presidencial, cuestiones niñez, y junto con Norberto Lischi, ¿se acuerdan que era nuestro representante en el comité ejecutivo? Y le digo, ¿qué pasa que no están haciendo una declaración, una comunicación? Van a declarar la guerra en Irak, era en marzo del 2003, incluso me pidieron que haga una editorial y salió en la Nación, con toda la legislación que había, declaración unilateral de guerra sin avisar o permitir la salida de niños, mujeres, ancianos de los lugares, en pleno siglo y en pleno milenio, y
Bueno, Norberto me cuenta que habla esto con Vieira de Melo, y es ahí cuando toma la decisión de quedarse en Irak. Y murió en el 2003, justamente por una bomba que no se sabe quién la dejó allí. Este es el tema, es decir, hay cosas que caen naturalmente, que tienen que estar estandarizadas, pero que políticamente resultan afectadas. Entonces tenemos que poner como un sagrario justamente la dignidad de la persona humana, y hay algo que no entra en debate, ni político, lo mismo que cuando hablo de la violencia por gobernabilidad. Todos tenemos violencia, como recién contaba Sara, pero si soy gobierno, generar, producir violencia es imperdonable para el sistema internacional. Y esto lo logras, reitero, yo, volviendo a lo que charlábamos con Carlos, medidas estandarizadas, es decir, protocolos de reacción, no, protocolos de prevención como una autosatisfactiva bajo la ley de violencia provincial, ya que estamos acá en la provincia. Es decir, a mí lo que se me pide es que un hecho pueda ser posible y cierto, y tengo que pensar la medida y después hacerla cumplir. Pero el tema es quién la hace cumplir a nivel internacional. El invento del Consejo de Seguridad justamente nace como una intervención que en algún momento yo dije que no se podía reducir a 5 países sobre el manejo de cascos azules. Me gustaban más los cascos blancos y me gustaba un estándar que provenga direccionado directamente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero también tenés que generar una jurisdicción que permita la declaración de la alerta temprana. ¿Se entiende? El problema del sistema de alertas tempranas es que no lo pueden declarar gobiernos o políticos. Lo tiene que dar un juez con toda la alternativa, y lo tiene que llevar adelante un abogado con todo el conocimiento del debido proceso. Hablemos de derecho, no de política en esa instancia. No puede ser lo que está pasando ahora en Ucrania, pero tampoco puede ser lo que está pasando en otros lugares y lo que va a pasar. No hay nadie que diga, de acuerdo a lo que dice esta convención y este tratado que firmamos, se debe hacer esto. ¿Sí? Y nadie que lo haga cumplir. A ver, Mara ahí levantó la mano. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer escuchar al doctor Romano siempre. Y bueno, me permito también reflexionar sobre lo que vengo escuchando, lo que dijo Sara, lo que dijo el doctor. Este último protocolo, el tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, el que permite hacer denuncias a los estados que cometen violación a las disposiciones de la Convención, ¿no? Específicamente este tema de Ucrania. Solamente estuve volviendo a releer, alcanza a los estados que lo han adherido, que son parte, y me encuentro con la desilusión que hay solamente 49 estados. Entonces, esto que dice la doctora Balciusti de repensar nuestras prácticas, escuchándote decir que el sistema disfunciona, ¿tiene sentido encauzar nuestras energías hacia el sistema regional o al sistema universal si no vamos a encontrar las respuestas? Porque es un camino largo de transitar. Entonces me parece que, sí, perdóname. No, bien, estás apuntando a lo que uno quiere decir. ¿Te acuerdas cuando presenté el Tribunal Internacional del Niño Lo recuerdo. en el Senado? Bueno, ¿qué decía? Traje a colación el caso de Greta Thunberg y ese grupo de niños patrocinados por un estudio americano que, en función del cambio climático, nos tenía como uno de los denunciados. ¿Y qué decía yo? Vos fijate, es decir, pasa que Argentina firmó acatamiento al protocolo, pero ni Estados Unidos ni China lo firmaron, no acatan. Entonces, la problemática de un sistema internacional es que vos no podés estar
regido por los países que no acatan la internacionalidad o el lenguaje universal de los derechos humanos. Y son los que lo manejan ONU. A partir de allí es un repensar. Yo pondría a la política a pensar en esto, no en cómo van a adornar la situación o salir del paso. Y pondría técnicos y a los capacitados a que ya me den estándares de solución inmediata a los inconvenientes, tanto climáticos como bélicos, como los locales. Es decir, cuando hice la denuncia por el tema Weiqi, el tema es que me faltaban técnicos que me pudieran explicar también por dónde pasaba la problemática. Es decir, 31 chicos murieron por desnutrición, salen los diarios, en realidad murieron primero por deshidratación y por intoxicación, porque iban con los mismos bidones donde le vendían el glifosato en las grandes fincas a retirar agua del río. Entonces, toda esa problemática requiere de especialistas, de gente que conozca, no de gente de la política, y yo requeriría a la gente de la política que trabaje en el sistema internacional actualmente para, como repitió muy bien y me aceptó el concepto Flavia, los valores, los estándares de derechos humanos, no tenemos que tocarlos, no es necesario tocarlos, por eso siempre hablo de principios. Esa frase que es de aborígenes nuestros del sur, no sigas las huellas de tus antepasados, busca los caminos que ellos buscaron. Me está diciendo mucho. Me está diciendo, a ver, ¿qué soñaron los abuelos? Y van a ver que coincide perfectamente con nuestros años de trabajo. Pero ¿por qué no se da esto una decisión política? Es lo que no entiendo hoy día. ¿Y por qué la decisión política interviene en el discurso académico? Eso es inaceptable. Muchas gracias. Yo solamente quería agregarte, porque escuché que hiciste el comentario sobre los debates del proyecto de ley que no se dio, el proyecto ese que pretendía derogar in totum la ley actual que tenemos, que bueno, que sabemos que tiene un montón de cosas para mejorar, pero que bueno, de ninguna manera con la doctora Canepa, con la doctora Fiorini, con el Colproba, con otras voces de la magistratura hemos participado en esos pseudo debates que se daban, donde teníamos los micrófonos silenciados, donde no se nos dejaba, donde no se nos destrataba desde el discurso, cuando queríamos plantear alguna reflexión, decirte que bueno, que lo ideológico, político nos traspasa, porque es transversal también a nuestras prácticas, y que es muy, muy difícil mantenerse incolume, porque muchas veces se nos lleva puestos, o sea, no nos dan estos espacios para debatir. Bueno, gracias a que bueno, estamos atentas, ¿no? Y atentos en estas cuestiones, ¿no? Seguimos militando la figura, como dice Sara, desde que todo niño tenga acceso a poder tener una escucha, un patrocinio letrado, son derechos humanos básicos, fundamentales, y la verdad este engendro, y me hago cargo de la frase engendro, de querer crear un cuerpo de abogados, ponernos a concursar, y todo esto, la verdad es que nos dimos cuenta que perseguía más un fin político que verdaderamente tutelar y proteger los derechos de las infancias, que están muy postergados desde antes de este gobierno. Es una deuda a la infancia de lo estructural, digamos. Así que bueno, te agradezco la disertación de hoy. Siempre termino con más interrogantes pero bueno, es para esto, estas disertaciones, para ponernos a repensar. Así que bueno, un placer y muchas gracias a todos. Diana, habla, por favor.
Primero agradecer a todos, por supuesto, a cada uno, los que nos conocemos ahora. Y hay algo que dijo el doctor, el concepto de dignidad. Coincido con Sara Canepa, porque está en todos los instrumentos, porque lo tenemos que aplicar, y muy simplemente, usted apuntó algo, derecho a la dignidad es el acceso a la justicia. Hoy a la mañana estuve en consulta con una colega, abogada del niño, donde se le niega la apelación reiteradamente, prácticamente porque el niño no es parte. Con varias resoluciones, buscándole la vuelta, finalmente, bueno, quizás no le vaya bien en esta nueva apelación, pero si no se puede acceder a la justicia en los actos procesales en que los chicos intervienen, no hay ejercicio de la dignidad, ¿verdad? Por eso invito a todos los colegas que tengan, yo creo que todos tenemos que compartir conocimiento. Sí, el conocimiento es algo ideológico y político, y sí, la ciencia, ¿no? Hasta la ciencia dura la es. Bueno, construyamos la nuestra. A los que conozco y cada uno, agreguemos todos un poco. La parte teórica, el fallo que salió bien, el argumento que puede compartirse. ¿Les parece? Y a usted, doctor, gracias por su exposición. Al resto de las colegas, un placer un lunes verlos. La base del conflicto, por eso la Corte Interamericana ponía mucho énfasis en el acceso, es que si yo para demandar mi dignidad no tengo reconocimiento, no tengo una justicia accesible y eficaz, me tengo que repreguntar cómo lo hago. Y o lo hago como Gandhi con sus satyagrahis, que eran capaces de tener un tren corporativo poniendo sus cuerpos en las vías, o lo hago mediante la violencia. Desde que la humanidad es humanidad es siempre todo un replanteamiento esto. Por eso es que cuando uno habla de derecho a la paz, justamente habla también de cánones de eliminación de lo injusto, mediante resoluciones prácticas y salir del debate diario. Prácticamente aquí, más que en otras naciones, por lo que veo, el debate es demasiado largo para terminar debatiendo siempre lo mismo y no en función a lo que se tiene que debatir. Así como en México explicaba, si México no hace un buen debate sobre la inseguridad y el narcotráfico, no sé dónde se va a plantar un gobierno en adelante. Son todas cuestiones que, bueno, es como usted dice, Diana, pero la dignidad de la persona humana tendría que ser de educación en las escuelas primarias y secundarias ya, y vinculado a ella el derecho humano a la paz, que les reitero, indaguen. Tenemos célebres expositores en el continente latinoamericano, el uruguayo Gros Espiel, el Vidal de León, en España. Se ha trabajado mucho desde el punto de vista académico, pero no aparece en ningún libro de derecho ni en la cátedra de ninguna universidad de nuestro estado. Hay cosas que se las están acallando y bueno, van en contra de nuestra dignidad. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o... Doctor Fugareta, ¿usted? Nos queda agradecerle al doctor Romano, y yo me sumaría a pedir a los concurrentes que vayan pensando cómo armar protocolos de prevención para las consecuencias de distintos hechos.
pongámonos a pensar por lo menos unas líneas para ver si podemos llegar a darnos cuenta de que justamente la dignidad de todos es tan importante para que pensemos en futuro en la paz. Porque evidentemente los discursos sobre paz tienen una estridencia grande, pero cuando llegan a los hechos y nos encontramos con los hechos, es como que nos ponemos a un costado y bueno, pasó, ocurrió, pero no tenemos nada claro de pensar a ver si podríamos haberlo prevenido. Me parece que esto tendríamos que pensar, a ver cómo hacemos para armar esos protocolos de prevención en cualquier hecho complicado. Por eso dije los incendios o las inundaciones que nos acompañan con este cambio climático. ¿Por qué no lo ponemos a prevenir ya? Muchos chicos se nos pierden así. No sé qué te parece, Carlos. Sí, totalmente. Mirá, por eso decía de nuestra creatividad. En un congreso que di en Ciudad de Juárez, también me preguntaban cómo tomar medidas o protocolos y demás. Y le dije, por ejemplo, empiecen a educar en técnicas de mediación en la escuela secundaria. Hagamos un mundo con mediadores formados, no un mundo con soldados, y ahí ya tenés un protocolo base. Es decir, imagínate que tener nada más que una materia en la cual se aprenda a conciliar, a mediar, y una materia fundamental que es siempre derechos humanos. Pero aparte, es un protocolo ese ya indicado por la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 29. Está puesto en el año 89. Debemos educar para la paz y debemos educar en derechos humanos de una manera holística. Encima dice, vos fíjate que la educación está al desamparo de los gobiernos de Estado en general, y que es lo contraindicado totalmente por la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, a mí cuando me hablan programas de Estado, programas educativos de Estado, México es mucho peor aún. El Estado es el rector de la reforma constitucional que sacaron en el 2019, es el rector de la educación. Yo no lo puedo consentir. Es decir, la educación tiene como base generar el encuentro del alumno, los padres y los profesores, para después generar programas y políticas que ya tienen de por sí trazado las paredes de las declaraciones de derechos humanos. No puedo salirme de esas paredes. No necesito un Estado que me diga cómo lo va a hacer, porque en definitiva me está complicando la vida. En cambio, si tengo comunidades educativas donde por protocolo yo genero un debate sobre derechos humanos y el derecho humano a la paz, voy a lograr muchos chicos, muchas chicas que van a salir a liderar esta necesidad de toda la humanidad. Y ahí tenés un protocolo. Sí, sí. Yo creo que es necesario hacerlo urgente entre nosotros porque tenemos muchos chicos que tienen hambre entre nosotros, así Sí. que es una necesidad urgente que tiene la sociedad argentina. En líneas Totalmente. generales. Pero creo que pueden hacerlo los chicos, por eso necesitan Sí. operadores que levanten sus derechos y que los hagan accesibles totalmente a la comunidad. En este momento, para mí, como siempre lo digo, son personas desaparecidas. Personas desaparecidas del ordenamiento jurídico por mala decisión judicial la más de las veces. Así es. Bueno, te agradecemos mucho, Carlos. Gracias, y yo a ustedes. Gracias, Carlos. Me Un encantó lujo y un verlo. honor tenerte acá y esperamos tenerte nuevamente pronto. Y gracias a todos por participar. Bárbaro. Cómo no. Les dejo saludos. Adiós. Gracias.